Durante años preferí creer que no era real, pero a veces, en ciertos sueños, vuelvo a esa habitación. El olor a humedad, las voces sin cuerpo y la sensación de que algo me observa desde la esquina siguen ahí, siguen intactos. Esto no es un cuento de terror, no es una leyenda urbana, es algo que me pasó a mí y hasta el día de hoy no he podido darle una explicación lógica, ni tampoco he vuelto a dormir tranquilo. Hola queridos amigos de la comunidad del multiverso del miedo, bienvenidos a un nuevo capítulo con perturbadoras historias, relatos impactantes y experiencias que no te dejarán indiferente. Prepárate para entrar en un mundo donde todo es posible. A lo largo de este capítulo entenderán por qué este tipo o clasificación de entidad es la peor de todas y una de las más peligrosas con que podrías tener un encuentro. Asimismo, verán que pueden hacer que otras entidades no pueden, y si un día pasan algo así, podrán identificarlo de manera inmediata. Así que aseguren bien sus puertas y ventanas, pónganse cómodos y dejen todo el resto del mundo y sus problemas atrás. Estos minutos serán para nosotros, para empaparnos en este mundo de lo paranormal, donde lo físico se vuelve irrelevante y donde cada sombra en cada esquina se vuelve tangible. Abróchense pues el cinturón de seguridad, porque están entrando en el multiverso del miedo. Comenzamos. Imagina que en la mitad de la noche escuchas golpes en las paredes, muebles arrastrándose solos y a tu hija hablando con una voz que no es suya. ¿Estás soñando? ¿Es un truco de la mente? ¿O algo mucho más oscuro ha invadido tu hogar? Esto es lo que le sucedió a una familia real en un barrio común de Londres. Hoy te contaré la historia del caso Enfield, el expediente paranormal que aterrorizó a una familia, desconcertó a la policía y dejó a los investigadores más escépticos sin palabras. Enfield, Inglaterra, al norte de Londres, año 1977, en el número 284 de la calle Green Street. Este es el caso de actividad paranormal mejor documentado de todo el Reino Unido. Durante 18 meses, comenzando en el verano de 1977, la señora Peggy Hudson, sus hijas y más de 30 testigos presenciales, incluidos vecinos, investigadores y periodistas, vieron y oyeron muebles en movimiento, objetos volando, ruidos inexplicables y levitación. La actividad se centró en las hijas, Janet y Margaret Hudson, con Janet de 11 años actuando como conducto de una voz misteriosa, áspera y gutural. La noche del 31 de agosto de 1977, la señora Peggy Hudson entró en la habitación de sus hijas y vio cómo un tocador se movía por toda la habitación, como si lo estuvieran empujando, pero no había nadie ahí. En una entrevista grabada recuerda lo que sucedió. Simplemente no podía creerlo. De hecho, lo empujé 2 veces y una tercera y no pude moverlo. Al mismo tiempo que el mueble se movía, este se acompañó por diferentes tipos de ruidos y golpes, por lo que Hudson mandó a buscar a su vecino. El vecino era un hombre llamado Vic Nottingham. Él no estaba en su mejor posición para explicar lo que presenció.
Mencionó a las autoridades. Escuché los golpes mientras entraba por la puerta principal. Recorrí toda la casa. Sencillamente no pude entender qué era. Al final pensé que solo había una cosa que podía hacer y llamé a la policía. En ese momento llega la policía. La primera oficial en presentarse en el lugar fue la oficial Caroline Hibbs. Llegó a la escena y describió haber visto una silla deslizándose por toda la habitación. Dijo, se levantó del piso, tal vez media pulgada, y vi que se deslizaba hacia la derecha unos 3 o 4 pies antes de que se detuviera. La policía tampoco supo qué hacer. Posteriormente llegó el fotógrafo de la prensa, un señor de nombre Graham Morris, quien ese entonces trabajaba para el Daily Mirror. Recuerda que lo que sucedió cuando recibió la llamada al periódico y fue enviado a la casa de los Hudson con una tarea. Él mencionó que esta historia le cambió la vida. Estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban ahí. Morris se paró en una esquina de la cocina, en la penumbra, mientras los adultos iban llevándose a los niños dormidos en brazos. La última en entrar fue Janet. De repente las cosas sencillamente se despegaron y comenzaron a volar por toda la habitación. A mí me golpeó un ladrillo de Lego en mi ojo derecho. Él está convencido de que los objetos no fueron arrojados. Se movió a la esquina para tener una vista clara de todas las personas allí presentes. Mencionó, ninguno de ellos estaba haciendo nada. Morris también describió la secuencia de fotos que tomó en el momento en que Janet estaba levitando. En la foto, Janet parece haber subido desde una posición boca abajo, volando por la habitación y quedándose suspendida en el aire. Llega el investigador psíquico, Maurice Grosse, de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Él fue quien examinó y dirigió la investigación. En una entrevista en ese momento, él explicó lo que vio con sus propios ojos. Vi la puerta moverse sin ayuda. También experimenté la reducción de la temperatura. A principios de noviembre de 1977, Grosse confrontó la presencia en la sala de estar. Cuando hice la pregunta, ¿estás jugando conmigo?, arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a mi cara. Posteriormente llegó una reportera de la radio de la BBC, de nombre Rosalind Morris, quien fue la que cubrió la historia en ese primer momento. Junto con Maurice Grosse hizo una vigilia nocturna mientras la familia estaba dormida. Se quedaron toda la noche en vela tratando de captar más acontecimientos paranormales. Después de que las niñas se fueron a la cama, se produjo un estrepitoso ruido arriba en la habitación de las nenas. Morris subió las escaleras y parecía que algo había movido una silla al otro lado de la habitación a una distancia de unos 2,5 metros aproximadamente. Le pareció imposible que lo hubieran hecho las niñas. De hecho, ellas estaban en la cama. En ese entonces él declaró: algo arrojó la silla al otro lado de la habitación. Estoy convencido de eso. Luego fue un abogado de nombre Richard Grosse, que era precisamente el hijo del investigador Maurice Grosse que mencionamos atrás. Como abogado recién calificado, ayudó a su padre a interrogar al poltergeist de Enfield, o sea, precisamente a la entidad, lo que lo convirtió precisamente en ser el único abogado de toda la sociedad inglesa en haber interrogado a un fantasma. Grosse recuerda como: todos los días al desayuno mi padre tocaba una cinta o dos. Comenzaban con ruidos y golpes.
Luego pasó a golpear en respuesta al interrogatorio. Después empezó a hablar, y Grus fue su interlocutor. Ahora el fantasma se presentaba como una voz ronca y masculina. Comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación. Parecía emanar de detrás de Janet Hudson, quien dijo que sentía que la voz provenía de la parte posterior de su cuello. La voz se identificó como un antiguo residente de la casa de nombre Bill Wilkins, que había muerto a la edad de 72 años. Fue interrogado por Richard Grus, quien le preguntó si recordaba cómo murió. El fantasma respondió: tuve una hemorragia y me quedé dormido. Morí en una silla en la esquina de la planta baja. Cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver, la voz respondió: soy invisible, porque soy un fantasma. La historia de haber muerto en una silla en la esquina de la sala de estar fue corroborada más tarde por Terry, hijo del señor Wilkins. Con respecto a Janet y Margaret Hudson, las dos hijas en el centro del caso, fueron entrevistadas recientemente sobre sus experiencias de hace tantos años atrás. Margaret cuenta: todos los que estábamos en un estado terrible, muy asustados y cansados, y empeoraba a medida que pasó el tiempo. Janet lo resumió diciendo: fui utilizada. Hubo levitación, hubo voces y luego la cortina que se envolvió alrededor de mi cuello. Eso fue muy peligroso, y en ese momento me di cuenta que incluso podría matarme. La pregunta que todos se hicieron: ¿era realmente un poltergeist? ¿Se trató de un verdadero fenómeno paranormal? ¿O podría haber sido más bien travesuras o mentiras humanas? Hubo muchos que pensaron que la familia lo inventó todo, utilizando trucos básicos de magia para conseguir una nueva casa. Pero aunque la señora Hudson era una madre soltera con 4 hijos, la periodista Rosalind Morris niega esta posible motivación. En lo que a mí respecta, ella tenía una buena casa. Además, se quedó a vivir en ella. Fue donde murió en 2003. Incluso la periodista admitió que al principio ella misma era extremadamente escéptica y buscaba todas las maneras de destapar el engaño, pero encontró que la señora Hudson era sincera y sin duda estaba muy asustada. El abogado Richard Grus descartó un motivo financiero diciendo: nunca ganaron dinero con eso. Graham Morris respaldó esto sosteniendo que el periodismo de cheques no existía en ese entonces. Richard Grus rechazó las afirmaciones de que Janet Hudson sufría el síndrome de Tourette. Esa voz, una vez que empezaba, hablaba incesantemente durante 2 o 3 horas. Y su padre Maurice dijo lo mismo de la posibilidad de que fuera ventriloquía. Mantener ese tipo particular de voz por un periodo de tiempo sin dañar las cuerdas vocales es absolutamente imposible. Janet, la víctima del fantasma, adopta una actitud firme frente a los escépticos. No me importa lo que piensen, sé lo que sucedió y sé que fue real. Toda esta actividad, comunidad, ocurrió durante el año 77, 78 y cesó en el 79. Hablamos del siglo pasado. Según Rosalind Morris, hay una visión espiritual de lo que pasó, que tiene que ver con fantasmas y fuerzas externas, y una teoría de fuerzas interiores, de la psicología junguiana. Esta última dice que una persona joven con problemas es la que está generando la energía y que a menudo tiene que ver con la pubertad. Janet estaba exactamente en esa etapa de su vida. Fue algo muy extraño y yo me involucré,
e incluso hice un documental para el público y que juzgaran por sí mismos. Pero yo no sé qué causó todo esto, solo sé que algo muy raro estaba pasando, señaló Morris. Como ella, nadie sabe aún a ciencia cierta qué ocurrió en el 284 de la calle Green Street, Enfield, durante el año 77. Para muchos entonces, y desde entonces, no fue más que un truco muy bien montado. Cualquiera que sea la explicación, comunidad, esta historia ya generó un montón de documentales y películas, y aparentemente seguirá siendo una fuente de fascinación durante mucho tiempo. La verdad es que, como les expliqué en un comienzo, la fenomenología del suceso Poltergeist es pues generalmente difícil de creer por todo lo que conlleva: objetos volando, ruidos muy fuertes, cosas que no se ven en otros casos paranormales. Este es un tipo de fantasma que tiene la peculiaridad de poder tocar las cosas, moverlas, a diferencia de otra tipología que solo pueden hacer ruidos, materializarse visualmente o en algunos datos puntuales, pues mover cositas de un lado a otro. El fenómeno poltergeist puede hacer movimientos violentos, incluso atacar a las personas, montar ataques directos, arañazos, empujar a una persona y tirarla por las escaleras, levantar una mesa que 5 personas adultas no podrían levantar y lanzarla por los aires varios metros. Cosas muy locas, que es lo que pues genera pues que las personas tengan muchas dudas, y generalmente estos casos en un primer instante se tachen como falsos. A lo largo del tiempo, y ya con las investigaciones y varios expertos de renombre hablando del tema, es que se suele indagar más, y hay casos pues que quedan en el veremos, porque al final pues como todo no hay manera de demostrar, pero pues tampoco de descartarlo. Y díganme, ¿qué tal les está pareciendo hasta ahorita este caso tan impactante que generó mucha controversia en su momento? Aún al día de hoy lo sigue haciendo. Llegó a ser tan conocido que se basaron en él para la realización de la segunda película del Conjuro. Yo a veces considero que las historias que son realmente escalofriantes o que suceden precisamente con eventos físicos muy atípicos son los que, como les digo, las personas suelen creer que son inventados. Y la verdad es que la mayor parte de las veces lo es. Puedo dar fe que hay por ahí mucha gente contando historias que no tienen nada de real fuera de sus cabezas. Pero ciertamente un pequeño porcentaje de estos casos son reales. Y suceden cosas muy locas, como que brote líquido de las paredes, o pues, como les dije, arañazos o ataques físicos. Solamente hay que pues mantener la mente abierta. Por favor, comunidad, no se vayan a olvidar de dar su pulgar arriba si les gusta este contenido, y seleccionen la campanita y suscríbanse pues para llegar cada vez a más personas. Esto me ayuda y me motiva mucho a seguir con este proyecto. Pero vamos a continuar para no hacer más largo este capítulo, y vamos con un último caso esta noche. El caso que da vida a la intro de este capítulo de Poltergeist. Continuamos. Esto ocurrió cuando yo tenía 15 años. Mi familia atravesaba una mala racha económica, así que nos mudamos temporalmente a la casa de una tía lejana en un pueblo en el que preferiría no dar nombre. Era una casa vieja, húmeda, con pasillos estrechos, techos bajos y un olor bastante extraño, como a tierra mojada mezclada con yeso viejo. Algo que se te metía en la nariz y te hacía sentir incómodo, incluso sin saber por qué. Me asignaron una habitación de la segunda planta, justo al fondo del pasillo. Desde la primera noche que pasé ahí, supe que algo en el lugar no estaba bien.
Me refiero a que podía estar tranquilo en mi habitación y de pronto las paredes crujían o podía escuchar pasos que más tarde mostraban no ser de nadie. Y lo más raro, un reloj que mi tía tenía con un péndulo, sin que nadie le diera cuerda, seguía funcionando, pero solo a partir de las 3 de la mañana con 3 minutos. Empezaron las pesadillas la segunda semana después de que nos mudáramos a esa casa. Siempre eran parecidas. Me despertaba dentro de la misma habitación en la que dormía, pero estaba toda vacía, sin muebles, con las paredes cubiertas de símbolos tallados que parecían moverse lentamente como si respiraran. Afuera de la ventana, en vez de patio, había una ciudad completamente negra con rascacielos torcidos que parecían hechos de hueso o de carbón. Las nubes giraban en círculos y en la calle un desfile lento de personas sin rostro caminaba mientras murmuraban mi nombre una y otra vez. Lo más perturbador era que al despertar en la habitación real también había marcas, rasguños en el piso, por ejemplo, círculos bajo la cama y una vez una mancha oscura en la pared apareció, como si alguien hubiera apoyado la cabeza ahí durante horas. Una noche, mientras soñaba, o según yo estaba soñando, apareció una figura en la esquina de la habitación vacía. Medía más o menos 2 metros, tenía el cuerpo alargado y flaco, como si estuviera hecho de ramas secas, pero sin una forma definida, como si tuviera solo un agujero por rostro, como una máscara rota. No caminaba, parecía deslizarse. Me habló sin mover la boca. Su voz no era como tal un sonido, era un pensamiento que invadía mi cabeza. Tú ya viviste esto. Tú me abriste esta puerta. Desperté empapado en sudor, pero al abrir mis ojos la figura seguía ahí, en la esquina real de la habitación. Parpadeé y desapareció, pero el aire estaba frío, tan frío que podía ver mi aliento. Lo más fuerte ocurrió una madrugada. Desperté y no podía moverme. Estaba paralizado con los ojos abiertos mirando hacia el techo. Desde el pasillo se escuchaban pasos, lentos y arrastrados, como si alguien descalzo caminara sobre tierra mojada. La puerta se abrió sola. Entró algo, arrastrándose con movimientos convulsos. No lo pude ver claramente. Era como una sombra borrosa, deforme, que se trepó lentamente en mi cama y se acostó justo encima de mí. Sentí el peso, el olor a podrido y un aliento caliente en mi oído y solo dijo una frase: ahora estás del otro lado. Al día siguiente le supliqué a mi madre que nos fuéramos. Inventé una excusa, cualquier cosa, lo que fuera con tal de salir de esa casa. Así que nunca más regresé. Pero aquí viene lo más inquietante, comunidad. Un año después, mi madre me contó que esa casa había pertenecido originalmente a un hombre que practicaba rituales extraños. Decían que trataba de construir un puente entre los sueños y lo real, y que había muerto en un incendio dentro de la misma habitación donde yo dormía. Lo raro es que no hubo un incendio registrado, ni restos, ni documentos, solo había rumores. Y las marcas que aún aparecen a veces en mi escritorio, en los libros o en la pared detrás de mi cama, como si esto no hubiera terminado. Podría decir que fue una pesadilla, o simples episodios de parálisis de sueño, pero hay cosas que no puedo explicar. El péndulo, las marcas, las voces que escuché después, incluso años más tarde. Desde entonces he investigado muchos casos paranormales, pero hay algo que siempre evito: las casas donde los sueños parecen filtrarse a la realidad, porque una vez que ese velo se rompe,
Tal vez nunca vuelves a estar realmente del otro lado. Gracias por leerme.